Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 26 del paper Cultura y Civilización Española, en el que vamos a hablar del arte gótico. El arte gótico supone la continuación histórica del arte románico y corresponde con el periodo histórico denominado Baja Edad Media desde el siglo XII y el siglo XV y XVI. Esta etapa se caracteriza por una mayor expansión y plenitud económica, seguida de una importante crisis en el siglo XIV. Frente al ambiente rural de la etapa románica, en la Baja Edad Media encontramos un progresivo desarrollo de la cultura urbana, acompañado de un desarrollo cada vez mayor de la burguesía. En esta etapa adquieren gran importancia las universidades, muchas de las cuales habían comenzado su andadura al final de la etapa anterior, así como las órdenes religiosas franciscanas y dominicas. Al mismo tiempo, durante la Baja Edad Media, se produce uno de los mayores descensos de población de toda la historia de Occidente, con la aparición de la pandemia de la peste negra que estuvo activa en Europa entre 1346 y 1361 y que se calcula mató a la mitad de la población del viejo continente. Acompañando a esta crisis demográfica tan brutal, tuvo lugar la Guerra de los Cien Años entre 1337 y 1453, que mantuvo enfrentadas a las dos grandes naciones de Europa en aquel momento, la incipiente Inglaterra, gobernada por una familia de origen normando, y Francia. Unido a este clima de inestabilidad, encontramos enfrentamientos religiosos. El cisma de Occidente tuvo dividida a la Iglesia en dos y hasta tres papas entre el periodo de 1378 y 1417, tensiones entre señores feudales y campesinos, revueltas, etc. Así pues, entre un periodo de gran plenitud económica y material y un periodo de oscuridad e inestabilidad, el arte gótico se expande por toda Europa y evoluciona hasta la llegada del Renacimiento. El arte gótico tiene sus comienzos en el norte de Francia y se expande gradualmente por todo el occidente cristiano. Según los países y las regiones, se desarrolla en momentos cronológicos diversos, con variantes regionales de mucha importancia. En Francia es donde el estilo se ajusta más al formato clásico, mientras que en Italia se dan formas más cercanas a la tradición grecolatina. También tiene peculiaridades regionales en otras zonas, en Inglaterra, Alemania y, por supuesto, en España. La gran diferencia entre el románico y el gótico, al menos si consideramos la arquitectura, tiene que ver con las dimensiones de las construcciones y su tratamiento del espacio de la luz. Frente a las iglesias rurales propias del románico, pequeñas y oscuras, en esta etapa encontramos verdaderos prodigios de luz y piedra que se elevan varias decenas de metros sobre el suelo, llenando de asombro a los fieles que acuden a ellas. Otra gran diferencia con el románico es la progresiva independización de las artes plásticas respecto al medio arquitectónico que había sido su soporte en la época anterior. Dicho esto, entre el románico y el gótico también hay numerosos elementos de continuidad, como lo es el hecho de que el arte sea fundamentalmente religioso. También es la concepción intemporal de la obra artística, dado el espacio de tiempo empleado en las construcciones, que suele exceder los 100 años. El gótico hace su aparición en Francia en la segunda mitad del siglo XII. Se suele afirmar que la basílica de la abadía de Saint-Denis, construida en 1140 por el abad Suger, importante figura de aquel periodo. Esta construcción alberga hasta hoy muchas de las tumbas de los reyes de Francia y su exquisitez técnica fue tal que en pocas décadas el estilo se expandió por toda Francia. A este movimiento se viene a unir una corriente purista que propugna un estilo sin ornamentación y con predominio de la luz, y que estuvo apoyado por la orden importante del Cister. Fundada a comienzos del siglo, con el importante impulso de Bernardo de Claraval, se expandió hasta llegar a ser una de las más importantes de Europa en los siglos XII y XIII. Su visión de la religión era muy pietista y consideraba que las manifestaciones religiosas debían favorecer esta actitud.
Por eso sus monasterios, que fueron muchos, utilizaron el arte gótico. Vamos a hablar ahora sobre la arquitectura gótica. El cambio más evidente y notorio entre el románico y el gótico lo constituye el cambio en el elemento de base. El arco de medio punto es sustituido por el arco apuntado, también llamado arco ojival. En consecuencia, el empleo de la bóveda de cañón, que no es otra cosa que un arco de medio punto prolongado, desaparece y en su lugar surge la bóveda de crucería. Este tipo de bóveda tiene una enorme ventaja estructural respecto a la bóveda de medio punto. Permite desplazar los empujes a contrafuertes externos, de modo que los muros no tienen que ser tan sólidos y gruesos. Además, permite que estos contrafuertes estén a cierta distancia mediante el uso de estructuras que desplazan el peso, conocidas como arbotantes. La consecuencia más evidente de este cambio es que las catedrales y monasterios góticos pueden alcanzar mucha mayor elevación y también mayor amplitud en el interior, ya que no es necesario tanto soporte en forma de pilares. Así pues, la construcción gótica deja espacios en los muros para que estos se llenen de vanos por los que pueda entrar la luz. De hecho, la luz es el gran elemento novedoso del gótico. Tanto es así que los edificios religiosos se convierten en una verdadera experiencia transformadora para los fieles. El humanismo incipiente liberaba al hombre de las oscuras tinieblas y le invitaba a la luz, y este planteamiento se manifestaba arquitectónicamente a través de espacios abiertos en los muros de las catedrales, así como elevaciones impensables en los siglos anteriores. Hablamos de una luz transfigurada y coloreada a través del uso del color. Vidrieras y rosetones se convierten en un elemento fundamental de la construcción gótica, dándole una atmósfera mágica e inspiradora al interior del espacio religioso. En definitiva, las importantes innovaciones y mejoras técnicas arquitectónicas se ponen al servicio de una concepción de la religión y del individuo que buscan desmaterializar los elementos sólidos de la construcción y crear sensaciones de elevación, magnificencia, suspenso de la realidad y asombro. Durante el gótico, las construcciones que más destacan son las catedrales. En ellas se encarna de forma más perfecta el ideal gótico, reflejando además el esfuerzo económico de toda la ciudad. Para la construcción de las catedrales góticas era necesario mucho dinero, y por ello encontramos contribuciones de los diferentes gremios de cada ciudad que a su vez encontraban su lugar en el templo a través de capillas laterales. Junto a las catedrales, fenómeno urbano, continúa teniendo importancia la arquitectura monacal, especialmente con la Orden del Císter. Los monasterios cistercienses se encontraban en el campo al margen de la vida civil. No obstante, en ellos se desarrolló el estilo gótico y gracias al impulso del Císter, el gótico se extendió por toda Europa. Vamos a hablar ahora sobre las principales características de la arquitectura gótica. Como hemos apuntado, en el gótico hay innovación respecto al románico, pero también continuidad. La planta que se utiliza durante el gótico es esencialmente de cruz latina, siguiendo así la tradición del románico. También se emplea la planta de salón, que carece del característico crucero de brazos salientes, pero conserva la disposición propia de la basílica. Esta planta tiene siempre 3 o más naves, lo que permite la entrada de la luz y un espacio interior muy amplio como un salón. El arco apuntado es, como ya se ha señalado, el elemento técnico más característico de la arquitectura gótica. Sustituye al arco de medio punto, característico de la época anterior. Vamos a hablar ahora sobre el gótico español. La llegada del gótico a España desde Francia tiene lugar hacia finales del siglo XII y dura hasta comienzos del siglo XVI. Comparte con la matriz francesa la mayoría de los rasgos, si bien encontramos gran cantidad de variantes regionales. En Aragón, con predominio de elementos mudéjares, del Mediterráneo, la zona de Cataluña, Baleares y Valencia, Navarra con mayor contacto con la vecina Francia, Castilla y Portugal. A diferencia del románico, que como vimos en el módulo anterior estaba confinado a la mitad norte de la península ibérica, el gótico se extiende por todo el territorio. Llega incluso a influir en las Islas Baleares y en mucha menor medida en los territorios de ultramar.
La difusión del gótico en España fue relativamente rápida y para la segunda mitad del siglo XIII ya estaba consolidado como estilo principal. En los primeros momentos se produce una transición escalonada en la que aparecen elementos románicos y góticos. Debido a la estrecha relación con Francia, el gótico español no se diferenció mucho del modelo francés. No obstante, también hicieron su aparición elementos de influencia mudéjar, lo que condujo a la formación de variantes estilísticas locales, especialmente a finales del siglo XIII y en el siglo XIV. El gótico se extendió en la península siguiendo tres canales. En primer lugar, las construcciones de la potente orden cisterciense poblaron de monasterios góticos todo el país, incluso antes de terminar el siglo XII. En segundo lugar, la relación entre el condado de Barcelona y las regiones de Provence y Languedoc en el sur de Francia. La tercera, las relaciones matrimoniales entre la Casa de Castilla y las casas de Anjou, Borgoña y Plantagenet. El desarrollo de la arquitectura en España durante el gótico refleja las diferentes circunstancias históricas propias del proceso de expansión al sur conocido como Reconquista. A modo de ejemplo podemos ver cómo en la zona sur de España el desarrollo del gótico se adoptó algo tardíamente, mientras que en la zona de Cataluña predominó la construcción civil debido a la bonanza económica de la región. Con los reyes católicos, finales del siglo XV, se consolida un estilo ya propiamente español en el que se aúna el gótico tardío, las influencias mudéjares y algunos motivos del incipiente Renacimiento. El gótico alcanza su plenitud en Castilla durante el siglo XIII, cuando se construyen algunas de las catedrales góticas más importantes. Se evidencia la influencia francesa en las catedrales de León, Burgos y Toledo. La catedral de Burgos se comenzó en el 1221 bajo el reinado de Fernando III y fue reformada a finales del siglo XV y durante el XVI. El diseño de la fachada principal está relacionada con el más puro estilo gótico francés, con paralelismos muy claros con las catedrales francesas de París, Reims o Bourges. Las agujas de la fachada son el elemento más reconocible de la catedral, que consta de tres cuerpos rematados por dos torres laterales de planta cuadrada. En el exterior son sobresalientes también las portadas del sarmental y la coronería góticas del siglo XIII y la portada de la pellejería con influencias renacentistas platerescas del siglo XVI. El templo tiene unas dimensiones de 84 por 59 metros, divididas en tres naves. La central, obviamente la más elevada, tiene 11 metros de ancho y 25 de alto. La planta es de cruz latina y consta de varias capillas laterales y otras dependencias ajenas, muchas de ellas correspondientes a etapas posteriores al gótico. Como curiosidad histórica, en el crucero, justo debajo del cimborrio, se encuentran los restos de Rodrigo Díaz de Vivar y su mujer. Fueron trasladados en 1921 desde el monasterio de San Pedro de Cardeña. La Catedral de León fue iniciada antes incluso que la Catedral de Burgos, en el 1205, pero realmente comenzada en el 1255, ya que antes se tuvieron que arreglar importantes problemas con la cimentación. Fue gracias al apoyo del rey Alfonso X el Sabio. La iglesia fue completada en muy poco tiempo para la época, de modo que en 1302 ya está abierta al culto, si bien no se puso la última piedra en la torre sur hasta el siglo XV. El estilo es totalmente gótico y muy cercano a los modelos del norte de Francia. Gracias a la rapidez con la que fue construida, se observa además una gran unidad interna de estilo. Muy inspirada en la planta de la Catedral de Reims, apenas tiene elementos propios de la corriente hispánica del gótico. Para esto tendremos que esperar a las catedrales del siglo XIV. Una de las características más llamativas de esta catedral es la gran cantidad de espacio dedicado a vidrieres. Gracias a los avances técnicos del gótico, la estructura pétrea de los muros se reduce mucho, dejando mucho terreno a los juegos de luz propios de la imaginería gótica. A pesar de las muchas similitudes con Reims, la Catedral de León es ligeramente menor. Sus dimensiones son 90 metros de longitud, 30 de altura y 29 de anchura.
La planta de cruz latina se divide en 3 naves en la entrada y 5 naves en el altar mayor. La cabecera de mayor tamaño que lo común, lo cual resta profundidad pero permite albergar un mayor número de peregrinos y fieles. Las naves de la Catedral de León se cubren con bóveda de crucería cuatripartita en tramos rectangulares. En sus muros presenta 125 ventanales con 1.800 metros cuadrados de vidrieras policromadas. Esto sitúa a la Catedral de León entre las mejores del mundo en cuanto a cantidad y calidad de sus vidrieras. Entre todas ellas destaca sin duda el gran rosetón central situado en el pórtico. Vamos a hablar ahora sobre la Catedral de Toledo. Conquistada Toledo por las tropas castellanas en 1085, durante el reinado de Alfonso X, la ciudad se convierte en centro de la cultura occidental. En ella tiene lugar un importante proceso de vertido de la cultura clásica que se conoce con el sobrenombre de la Escuela de Traductores de Toledo. Fue durante el reinado de este rey cuando se comenzó la construcción de la Catedral de Toledo en el año 1226. Fue durante el reinado de Fernando III el Santo cuando se inició la construcción de la catedral con la ceremonia oficial en 1227, si bien las obras habían comenzado ya en el 1226. Las últimas aportaciones tuvieron lugar en el año 1493, que fue cuando se cerraron las bóvedas de la nave central. Fue construida sobre una mezquita catedral anterior, pero con vistas a dotar a la archidiócesis de Toledo de un edificio de enorme esplendor. En la Catedral de Toledo los modelos franceses siguen plenamente vigentes, pero con presencia de elementos autóctonos. Alcanza los 120 metros de largo y 59 de ancho, divididos en 5 naves. Consta también de un impresionante crucero y doble girola. Los grandes ventanales de la catedral presentan influencia mudéjar. Es posible que estos elementos ya estuvieran presentes en la anterior mezquita catedral y que fueran incorporados a la nueva construcción, pero también se postula que sean añadidos, vistos como una mejora que añade buen gusto al modelo gótico tradicional. En la cabecera se encuentra la girola, que es doble como corresponde a una planta de 5 naves. Esta doble girola es de proporciones grandiosas y está enriquecida por elementos arquitectónicos y por un original abovedamiento. Vamos a hablar ahora sobre el siglo XIV. Durante el siglo XIII, Castilla había sido el verdadero motor del proceso de expansión hacia el sur, de modo que al finalizar esta etapa había alcanzado ya las fronteras actuales a excepción del reino nazarí de Granada. Se trata de una época de expansión económica y cultural que llega a su fin en el siguiente siglo. En el siglo XIV asistimos a una espectacular crisis demográfica y económica, algo que sucede en toda Europa, unido a importantes conflictos internos y disputas dinásticas. Todo esto provoca que apenas haya construcciones de interés durante esta etapa en la zona castellana y que el foco se traslade hacia el área del Mediterráneo, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. En estas zonas la influencia del gótico francés se ve atenuada por una larga tradición de relaciones con Italia, así como por la importancia de los elementos autóctonos. Se trata de construcciones sombrías, con exteriores de gran simplicidad, lo que otorga gran solemnidad a los templos. Predomina la planta de salón, con las naves todas a la misma altura. Hay escasa decoración escultórica y nula presencia de elementos mudéjares. Destacan de esta etapa la Catedral de Barcelona, la Catedral de Gerona y la de Palma de Mallorca. La Catedral de Barcelona se construyó durante los siglos XIII al XV sobre la anterior catedral de estilo románico, que a su vez estaba construida sobre una iglesia visigoda. Fue consagrada en 1337 y ha sufrido varias restauraciones en época reciente. La catedral mide 90 metros de longitud por 40 de ancho y cuenta con un jardín en el claustro. Las 3 naves están a la misma altura, pero la nave central es el doble de ancho que las 2 laterales. Hay una galería en forma de U que está por encima de las capillas laterales y una girola que da toda la vuelta a la nave central. La Catedral de Barcelona destaca por sus vidrieras, así como por las 17 capillas laterales. Por su parte, la Catedral de Palma de Mallorca constituye un paso más en la singularidad del gótico levantino. Está levantado a las orillas del mar
sobre las murallas romanas que protegían la ciudad, lo cual la convierte en un ejemplo único. En ella también se encuentra el rosetón más grande que se conserva de todas las catedrales europeas. Las que tienen rosetones mayores no mantienen el original. Tras la conquista de la isla de Mallorca por Jaime I, se derriba la mezquita y se construye en su lugar una basílica que fue consagrada en 1346 y terminada a comienzos del siglo XVII. Las dimensiones de la Catedral de Palma son 121 metros de largo y 55 de ancho. Se aleja, como hemos apuntado, de los modelos franceses y emplea, en lugar de la planta de cruz latina, la planta de salón con 3 naves y sin crucero. La excepcional altura de la nave central, que llega a los 44 metros, obliga al uso de enormes contrafuertes con doble arcada de arbotantes. Si bien destaca el ya mencionado rosetón, conocido como el ojo del gótico, lo cierto es que los ventanales de la catedral no son muy grandes, buscando contrarrestar el fuerte sol de la costa mediterránea. Vamos a hablar ahora sobre el siglo XV y el gótico flamígero. Durante los siglos XV y XVI, mientras en Italia crecía con fuerza el Renacimiento, la actividad constructiva del gótico es abrumadora en España. Se levantan numerosos edificios de grandes proporciones, caracterizados por la sencillez estructural de la construcción y la complicación ornamental de la que deriva el nombre de gótico flamígero. Se erigen las grandes catedrales de Sevilla, iniciada en el 1402, Segovia y Salamanca, al tiempo que va entrando en España la influencia italiana que conduce al Renacimiento. El gótico flamígero o gótico tardío implica un uso barroco de elementos ornamentales, llevando hasta el extremo la complicación de algunos de estos componentes. Sin embargo, no hay grandes diferencias en cuanto a la composición general ni grandes innovaciones técnicas. Se trata más bien de una profusión decorativa que se manifiesta en arcos y vidrieras, en las tracerías onduladas de los vanos, en los nervios cada vez más complicados de las bóvedas de crucería en forma de estrella o de abanico y, por supuesto, en torres y chapiteles. De esta última etapa destaca por encima de todas las construcciones góticas, que son muchas, la Catedral de Sevilla. Se trata de la catedral de estilo gótico con la planta mayor de todo el mundo. Tradicionalmente se ha dado como fecha de inicio de las obras el año 1402, aunque actualmente se considera como fecha más probable el 1434. Se prolongaron en esta fase hasta el 1506. Junto a los elementos góticos sobre los que ya nos hemos detenido, destaca la presencia del campanario, la giralda, símbolo de la ciudad de Sevilla. Construida sobre el antiguo alminar almohade, el tercio superior fue añadido en época cristiana para albergar las campanas, si bien el estilo ya no es gótico sino renacentista. Y termina aquí el módulo dedicado al arte gótico. Muchas gracias.